un poco de la palabra en este estudio, este domingo en la mañana, y sin duda cuando uno estudia los pasajes entre la palabra, a la primera persona que habla el Señor es a la persona que lleva la palabra en la semana que está estudiando, y es de gran bendición poder traerle esta palabra a la iglesia y sobre todo a los varones de nuestra iglesia que tocan estos pasajes principalmente. Hemos estado ya en una serie de estudios en Efesios, donde se necesita poder entender cuál es nuestra identidad en Cristo, cómo nos presentamos delante de este Dios Todopoderoso, y al entender nuestra posición frente a Él, cómo va cambiando nuestra forma de ver la vida, cómo va cambiando nuestra manera de actuar diariamente. Y específicamente hoy vamos a estudiar Efesios 5, del 25 al 32. Quiero invitarlos a que puedan abrir su Biblia en esos pasajes, ya que no los puse en la diapositiva, pero quiero leerlos completos y espero que ustedes me puedan guiar también, o sea, me puedan acompañar en la lectura de estos pasajes. Y dice así, Efesios 5, 25. Tiene como título este párrafo y dice: someteos los unos a los otros. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y el 33 también dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Lo invito a orar antes de poder entrar al estudio, pedirle sabiduría al Señor, al Espíritu Santo, que nos pueda hablar. Padre Santo, entramos ante tu presencia, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo, pidiendo, Señor, que tú nos guíes, Señor, en este estudio, que tú hables al corazón de cada uno de los hermanos, Señor, de nuestra iglesia, a cada uno de los miembros, Señor. Te quiero pedir que vayas moldeando, Señor, nuestro carácter, vayas moldeando, Señor, nuestra vida espiritual, para que cada día, Señor, podamos ser más como tú, Señor. Poder someternos, Señor, unos a otros en amor, Señor, someternos unos a otros, Señor, porque es tu voluntad, Señor. Primero someternos ante tu soberanía, Señor. Tú, Señor, que eres el dueño de todas las cosas, Señor, del universo. Tenemos, Señor, que entender el sometimiento, Señor, como amor, Señor, como un amor incondicional, así como tú lo hiciste por nosotros, Señor. Sometiéndote, Señor, ante
ante un gobierno, Señor, un reinado que te llevó a la cruz, Señor, para poder cumplir tu propósito y poder, Señor, hoy libremente poder hablar contigo en oración, poder estudiar tu palabra, Señor, y conocerte cada día más con el objetivo, Señor, de parecernos, Señor, más a ti, en tu carácter, Señor, y en tu forma de hacer las cosas. Gracias, Padre, por poder estudiar tu palabra libremente, por poder juntarnos, Señor, hoy en, vía Zoom y que podamos, Señor, seguir una iglesia hermana, aprendiendo, Señor, de ti. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si se dieron cuenta, la lectura habla principalmente de los maridos y al final habla un bosquejo de las mujeres. La semana pasada sí James habló sobre las esposas y bueno, principalmente el concepto clave que hemos estado estudiando la última semana es sobre el sometimiento. El sometimiento los unos a los otros. En los varones estuvimos estudiando el sometimiento hacia las autoridades, la esposa someterse hacia sus maridos, y hoy nos toca a los esposos, a los maridos también, que es lo que nos quiere hablar el Señor. Y vamos a hablar sobre el amor del esposo por su esposa. Y esta palabra sometimiento es sin duda la muestra de amor más grande hacia el otro. Someternos los unos a los otros, que es lo que el Señor nos pide, aún así sin tener que merecerlo, sin tener el respaldo o la justificación para someterse, sino que es un sometimiento en obediencia y en la voluntad principal de Dios. Y por sobre todas las cosas, el sometimiento tiene que ser por sobre todas las cosas hacia Dios y hacia su voluntad. Él es el más grande, el Dios soberano al cual debemos someternos. Y su voluntad es que nos acerquemos a Él, que a través de caminar en su santidad seamos más semejantes a Él, más semejantes a su Hijo en su carácter. Y su Hijo es el principal ejemplo de sometimiento. Su Hijo es Cristo, el que nos enseñó qué significa someterse sin merecerlo. Someterse a un pueblo pecador, someterse a la voluntad de su Padre, e ir a la cruz sin que nosotros los pecadores los merezcamos y para poder darnos vida eterna. Y en ese sometimiento es que Dios en su soberanía nos ha llamado a cada uno a diferentes ministerios en el trabajo dentro de la iglesia y tanto fuera también de ella, para vivir en sometimiento a Él, poner en práctica este sometimiento y trabajar dentro de los ministerios es la forma práctica en la que cada uno de nosotros como hijos de Dios pone en práctica el carácter de Cristo. Sabemos y lo hemos visto en cada uno de los ministerios que todos somos diferentes, todos pensamos de forma distinta, obviamente en un mismo sentir de Cristo, pero las cosas la forma en la que hacemos las cosas, la manera en la que ejecutamos es muy distinta. Así como Pancho, James tienen y yo estilos distintos de poder mostrar la palabra, pero siempre nos unimos y nos sometemos unos con otros
por un propósito más grande, que es la voluntad del Señor. Así también el ministerio de adoración, el ministerio de canasta de amor. Cada hermano es distinto, pero lo que Dios más anhela en el corazón de cada uno de ustedes, hermanos, y en el mío también, es que podamos trabajar en esos ministerios para poder ir trabajando nuestro carácter, poder trabajar nuestra vida espiritual y poder ir transformando, ir moldeando nuestra vida para poder tener un carácter y una mente lo más parecida a su Hijo Jesús. Obviamente es un estándar demasiado alto, pero necesitamos intentarlo, necesitamos trabajar constantemente para poder lograrlo. Y esto también lo habla en Romanos 8, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. O sea, cada uno de los llamados que hemos respondido, si bien yo no soy el más estudioso de la palabra, no soy el más elocuente para poder hablar, pero al aceptar el llamado del Señor me pongo en sometimiento a Él y lo que anhelo es que Él me use para poder llevarles algo de la palabra del Señor a ustedes. Y en ese sometimiento es que el Señor va trabajando primeramente en nuestras vidas y en la de ustedes también. Y parte del llamado principal, que es lo que leímos en Efesios 5, y quiero decirle a cada uno de los varones que tenemos, de los varones que ya está casado, de los maridos, es que tenemos un llamamiento principal, tenemos un ministerio principal al cual Dios nos ha llamado y el cual tiene su propósito principal, que es poder moldear nuestro carácter lo más semejante a Cristo. Y ese llamado es el ministerio de la familia, es el ministerio de ser cabeza de nuestro hogar. Nosotros al momento de casarnos principalmente hemos aceptado ese llamado del Señor. No fue una decisión propia y ya listo, casémonos, sino que hemos aceptado ser parte del ministerio de la familia, el ministerio principal al cual hemos sido llamados varones. Y debemos estar a la altura de qué es lo que significa trabajar en este ministerio de la familia. Hemos sido bendecidos, maridos, de poder ser parte de este ministerio y poder trabajar en ello. Y Dios, en su diseño y en su soberanía, es lo que más protege y lo que más cuida. ¿Y de qué se trata? Principalmente este ministerio de la familia, este ministerio que significa ser cabeza de nuestro hogar. Comenzamos entonces con Efesios, el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este ministerio comprende un acto principal que es amar a nuestras mujeres. Amar a nuestras mujeres. Eso es el principal llamado al cual hemos sido hechos y hemos sido llamados al ministerio de la familia. Y agregando también el último versículo que leímos en el 33, la parte final, habla sobre la mujer que dice, y la mujer respete a su marido. Y aquí quiero entrar en un poco la diferencia en los mandatos del Señor
entre la esposa y el marido. ¿Ya? En una primera parte, el Señor nos manda a amar a nuestras mujeres, pero a diferencia de la mujer, no le pide esposas amen a sus esposos. Eso no significa que no lo necesitemos o no nos guste, sino que necesitamos otras cosas. Hombre y mujer tienen necesidades distintas, eh, y el Señor lo sabe. El Señor sabe cuál es nuestra necesidad como varones y cuál es la necesidad de nuestra esposa. Y en este versículo lo demuestra, donde principalmente dice el Señor que amemos a nuestras esposas. Nosotros como varones normalmente no necesitamos que nos estén recordando que nos aman, que nos llamen a nuestro celular: esposo, te amo, no puedo vivir sin ti, a la mitad del día te extraño. La verdad es que es lindo y sí, lo aceptamos muy bien, pero eh, no es lo principal que necesitamos en nuestra vida. Así, las mujeres sí lo necesitan mucho. ¿Ya? Si bien estos ejemplos son un poco superficiales, pero indican la manera en la que nuestras esposas también se sienten amadas. Y nosotros debemos responder en ese sentir también. Y por otro lado, la mujer respete a su marido. Si usted, mujer, esposa, quiere hacer sentir bien a su esposo, debe respetarlo constantemente. Si usted quiere destruir a su esposo, no lo respete y, y, y fáltele el respeto. Más que nada, no. El Señor nos dice que la manera en la que nos sentimos acogidos dentro de la familia, el hombre, es a través del respeto. Donde quiera que esté la mujer, si quiere valorar a su esposo, debe respetarlo. Y asimismo los hombres, amar a vuestras mujeres, y, y con detalles, con las cosas en las que ella necesita sentirse amada. Y así, en la segunda parte del versículo 25 habla así como: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y aquí entramos a un estándar de otro plano, de una manera en la que Dios ama a su iglesia. Nos deja una vara demasiado alta a los varones, a la cual hemos sido llamados dentro de la familia. Amar a nuestras mujeres como Cristo ama a la iglesia. ¿Y qué significa eso? Debemos entender que la única manera en la que podemos amar de forma verdadera, la única forma en la que podemos amar a nuestras esposas como ellas se merecen, es conociendo el amor de Cristo. El amor, conociendo el Evangelio, conociendo la obra del Espíritu Santo que ha transformado la vida de cada uno de los pecadores. Y aquí hago un paréntesis también hacia los más jóvenes. La única manera en la que cada uno de ustedes pueda encontrar el amor verdadero, pueda encontrar su esposa, su esposo, es que conozca de Cristo. La única manera en la que puedan entender el amor verdadero es a través de Cristo. Y es por eso que el Señor nos indica que debemos casarnos, debemos estar con una persona con las mismas creencias, que dicen: no nos casemos en yugo desigual. Por esta razón, porque es la única manera en la que tu esposo o esposa pueda conocer el amor verdadero, el amor en Cristo, el amor que fue diseñado por el Creador de todas las cosas. Es a través de este amor incondicional, del sometimiento.
Y todo esto, el amor hacia nuestras esposas tiene un propósito principal. No es que ella se sienta la reina del hogar, que se sienta eh, la más cuidada, y sin duda que eso sí es bueno, pero tiene un propósito aún mayor. Los planes del Señor son aún mayores, que es que trabajemos en amor hacia ella para poder santificarla, ya habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Nuestra tarea principal es amar a nuestras esposas con un propósito que es trabajar en su vida espiritual. El amor y los actos de amor que le entregamos a ella es para poder hacerla avanzar, poder hacerla madurar en su vida espiritual. En este camino de santificación, nosotros, hombres, esposos, somos los principales responsables de nuestra esposa y de su vida espiritual. Ese es el llamado al cual hemos respondido dentro de nuestra familia, y es la forma en la cual nosotros amamos a nuestra esposa. Debemos ayudar a nuestras esposas y guiarla en este camino de la santificación por medio de su palabra. Y puede sonar un poco directo, pero no podemos esperar a que el pastor o la persona que hable los domingos sea aquel que esté edificando a tu esposa únicamente. Ya no puede ser que los días martes o miércoles, perdón, que son las mujeres, descansemos en eso para el crecimiento de nuestras esposas. Y la palabra habla que somos los principales responsables del crecimiento de nuestras esposas, y asimismo también luego de nuestros hijos. Varones que somos cabeza del hogar, somos los mayores responsables de la vida espiritual de nuestra familia. Puede ser que hemos sido un poco negligentes en este punto, pero el Señor es sabio, el Señor es misericordioso y siempre nos va dando más oportunidades. Así que los animo a que pueda unirse en oración a su esposa, unirse en el estudio de su palabra, para poder cumplir este propósito y llamar a nuestras mujeres con la razón adecuada y con el llamamiento al cual hemos sido, al cual hemos respondido. ¿Y cuál es el propósito de esto? Y a futuro va a ser presentársela como una iglesia gloriosa. Nosotros nos vamos a presentar como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y varones, quiero decirles también que esta responsabilidad en un futuro, cuando venga el Señor y nos presentemos delante del Señor, vamos a tener que rendir cuentas sobre esto. Vamos a tener que rendir cuentas de este llamado al cual hemos respondido. Y vamos a presentarnos delante del Señor y presentarnos delante de Él como una iglesia sin arruga, una iglesia santa. Y vamos a tener que rendir cuentas sobre esto. ¿Qué es lo que hemos hecho con nuestro ministerio principal, que es la familia? ¿Cómo hemos trabajado nuestro tiempo? ¿Cómo hemos trabajado nuestra energía? ¿Y a qué hemos apuntado principalmente? Avanzando en el pasaje, el versículo 28 y 29, habla sobre amar a tu esposa como
como nos amamos a nosotros mismos. Dice, y así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Varones, tenemos que ser sinceros y muchas veces terminamos siendo muy egocéntricos pensando en nosotros mismos y nos cuesta un poco ver más allá de nosotros mismos en comparación a las mujeres que tienen mucha empatía con, con el resto. eh, y nosotros caemos un poco en eso de, de pensar que, que tienen las mismas necesidades que nosotros, que ellas necesitan lo mismo que nosotros diariamente. Y no es así. Nosotros somos muy distintos, como hablábamos en los pasajes, en el pasaje 25. Eh, tenemos necesidades distintas. Debemos eh, amar a nuestras esposas como nos amamos a nosotros mismos. Juan 13 es un ejemplo claro de, de cómo Cristo se pone al servicio de la iglesia. Se despoja de toda su naturaleza y, y se pone al servicio de sus discípulos. Dice, vosotros me llamáis maestros y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aquí el ejemplo claro es que el Señor siempre ha estado pendiente de las necesidades de cada uno de nosotros, sin siquiera nosotros que tener que declarárselas o pedírselas, sino que el Señor siempre está atento a lo que necesitamos. Y ese es el ejemplo que nos ha dado Cristo como, como amor y como acto que nosotros como varones debemos entregarle a nuestras esposas, estar atentos a las necesidades que tienen ellas en servicio a ellas, en amor. ¿Por qué? Porque si nos amamos a nosotros mismos, la amamos también a ella. Y, y no abusar o no usar el título de cabeza del hogar o este llamado como, como lo hace las personas normalmente, como lo hace una persona que no conoce de Cristo, sino que como Jesús nos ha enseñado en este pasaje, Él era su maestro, era su Señor, es nuestro Dios, es lo más alto que podamos imaginar y aún así no se aferra a eso para poder darnos como ejemplo el servicio. Y en la forma en la que debemos amar a nuestra esposa es a través de nuestro servicio hacia ella. Si nosotros queremos ser una cabeza, un líder de familia, debemos trabajar en el servicio hacia nuestra familia y no esperar que nos indiquen las cosas que debemos hacer, sino que así como Cristo está tan atento a solventar las necesidades de ti como esposo, a Nuestra Señora, nosotros también debemos estar atentos a las necesidades de nuestras familias y entrar en servicio a ella por amor, por sometimiento. Así como Cristo sabe y está atento a las necesidades de su cuerpo, que es la iglesia, el marido debe estarlo con las necesidades de su esposa. Nuestra esposa es parte de nosotros. Nuestra esposa eh,
no es una extensión de nosotros, no es un accesorio que viene con nosotros, sino que es uno con nosotros. Si, si yo siento hambre, si yo siento frío, me cubro, satisfago mis necesidades y mi cuerpo me indica cuáles son sus necesidades y yo respondo a él. Así también mi esposa. Mi esposa es el cuerpo al cual yo presento como cabeza del hogar. Si ella tiene necesidades, la cabeza responde a las necesidades en servicio a ella, en amor a ella, en sometimiento. Los versículos 30 al 33 nos indica que la verdad es que no hay nada ni nadie en la tierra más importante que tu esposa, que nuestra esposa. No hay nadie, no hay nadie ni nada más importante que nuestra esposa. Y dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Estos pasajes y Pablo cita pasajes que vienen desde el Génesis, desde la creación del hombre y específicamente la creación de la mujer, en Génesis 2, donde dice, dijo entonces Adán, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esposos, debemos entender que con nadie más en la tierra vamos a ser una sola carne, sino que con nuestra esposa. Ella, conjunto conmigo, somos uno, y nadie más va a tener esa conexión. Dios en su diseño principal sacó de nuestro costado, de nuestra costilla, a nuestra compañera, a nuestra esposa. Es parte de nosotros. Ella es uno con nosotros. No hay nadie, no hay nada ni nadie más importante que ella. Incluso tus hijos, no hay nada más importante que tu esposa. Tus hijos van en segundo. Tus padres, tu madre, como dice en el versículo, eh, pasan a ser también de otra categoría. Lo principal siempre va a ser tu esposa. Lo principal debe ser siempre tu esposa. Y esto es lo que nos enseña y lo encuentro de los pasajes más románticos que hay es Génesis, porque es de ahí cuando nace esta unión entre el hombre y la mujer, tomada desde la costilla, desde nuestros propios huesos, desde nuestra propia carne. No fue creada en barro como si fuese un animal más de la creación, sino que es parte de nosotros, salió de nosotros varones. Y ella es la persona más importante de nuestra vida. Debemos entenderlo así. Y así también hace una referencia de cómo habla varón y varona. En hebreo es ish y isha, que son casi iguales. Son dos palabras que se asemejan mucho y que cambia su última letra. Y quiere hacer referencia a eso, a que somos casi lo mismo, somos uno en Cristo. Nadie es más importante en la tierra que tu esposa.
Y así habla, y ya está terminando Pablo en estos pasajes que dice, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. El misterio del Evangelio, el misterio del sacrificio del Señor en la cruz por salvación de los pecadores sin merecerlo, es la muestra y es el ejemplo más grande que podemos seguir nosotros varones en sometimiento a nuestra familia, a este ministerio principal al cual hemos sido llamados, a amar a nuestra esposa, a guiarla en su vida espiritual, a, a estar atento a sus necesidades, eh, que no son las mismas que nosotros. Debemos amar principalmente a nuestras mujeres. Y si quiere tener un hogar fuerte, aquí está la clave. Ame a su esposa como Cristo amó a su iglesia. Ame a su esposa sin condiciones. Sin duda, somos distintos y es parte del sometimiento y probablemente nuestra esposa, nuestro esposo va a fallar en las cosas en las cuales nosotros no queremos que fallen, pero en amor al Señor y en amor a nuestra esposa debemos someternos a ella, debemos amarla y guiarla. Y todo esto conforme a ir moldeando también nuestro carácter, ir moldeando nuestra personalidad conforme a la imagen de Cristo. El Señor usa este ministerio también para poder predicar, para poder mostrar a las personas que si Cristo está en medio de la familia, va a ser un hogar fuerte, va a ser un hogar cimentado en la roca que es Cristo. Y nada ni nadie va a poder mover lo que Cristo unió. Podemos mostrar el amor de Cristo a través del amor hacia mi esposa, hacia su cuidado, tratarla con delicadeza, con cariño. El Señor nos ha llamado a esos esposos, varones de nuestra iglesia, a amar a nuestras esposas por sobre todas las cosas en la tierra. Solamente con ellas somos uno en Cristo. Amén. Y para ya ir culminando, quiero leer 1 Corintios 13, que sin duda es uno de los pasajes que habla del amor, habla lo que es el amor cristiano. El versículo 1, 2 y 3 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Dios es amor y nos pide esto. Hermanos, si yo no amo a mi esposa, todas las demás cosas que hagamos van a ser en vano. Si yo no cuido el ministerio principal que me ha dado Dios y puedo estar fuera de mi casa haciendo otros ministerios y hablando y ser la mejor persona, pero si dentro de mi hogar no tengo amor, de nada me sirve. Y esto es lo que habla el Señor en Corintios 13. Debemos responder a este llamado de la forma en la que
Dios necesita que respondamos por temor a Él, por respeto, porque hemos respondido de forma positiva a ese llamado. Quizás no lo hemos hecho como corresponde y el Señor nos va a ir transformando a sí mismo, varones, a la vida de nosotros. Porque quizás uno puede decir, pucha, la verdad es que yo no soy de esa manera, no soy de expresar tanto el amor, yo no soy de entregarle detalles o no soy tan atento con mi esposa. Y la verdad es que el Señor habla sobre todo lo contrario. Dios nos indica que tenemos que hacer todo lo contrario, estar muy atentos a nuestra esposa. Y debemos entrar en oración, pedir perdón al Señor primeramente, pedir perdón a nuestra esposa y arrepentirnos y cambiar nuestra forma en la que hemos llevado nuestro matrimonio, quizás nuestra forma en la que me he relacionado con mi esposa y ser cada día más como Cristo. Debemos enfocarnos en eso. Y los animo, hermanos, porque al someternos a Cristo principalmente y a nuestra esposa, nuestro hogar va a ser fuerte. Vamos a tener una iglesia bendecida, vamos a tener familias que puedan mostrar el amor de Cristo en nuestra familia, en nuestro barrio. Y lo animo mucho, varones, a que podamos avanzar en este gran ministerio que es la familia. Los invito a orar. Padre, principalmente yo me siento muy desafiado, Señor, y animado también a poder cumplir con este llamado y este ministerio hermoso, Señor, que es la familia. Gracias, Padre, porque nos has dado, Señor, una esposa, Señor, hermosa, una esposa, Señor, que nos acompaña, Señor, y queremos, Señor, hacer tu voluntad. Queremos amarla, Señor, y queremos ser atentos con ella, Señor, donde quiera, Señor, que estemos. Trabaja con nosotros, Señor, trabaja en nuestra familia, trabaja, Señor, con nuestros hijos. Te quiero pedir, Padre, que nos ayude, Señor, en esta gran labor que es la familia. Es el núcleo, Señor, de todo, de la sociedad, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos reflejar tu carácter, tu amor, tu misericordia, Señor, en nuestro trabajo, Señor, en nuestra familia, con nuestros vecinos. Gracias, Padre, porque nos enseñas día a día, Señor, y nos vas moldeando. Te quiero pedir que nos acompañes, Señor, hoy y el resto de la semana para poder, Señor, entrar diariamente en oración y en estudio de tu palabra. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén.